creo que ahora sí, ¿no? Vamos a empezar puntuales. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, y lo primero que tengo que decirles es muchas gracias por haber elegido estar aquí en vez de estar viendo el partido, que bueno, a lo mismo terminamos a tiempo. Hoy estamos aquí, como les digo, para escuchar el proyecto de ciudad que tiene la Asamblea Ciudadana Portuense, y qué mejor que hacerlo, ¿no?, directamente con el cabeza de lista y el candidato a la alcaldía, David Hernández. Bienvenido, David. Gracias. Así que antes de empezar hablando de futuro, me gustaría recordar un pelín el pasado. Hace exactamente 4 años se desarrolló un hecho histórico en el Puerto de la Cruz, y era haber tenido un gobierno en coalición que pudiera gobernar la ciudad. De eso ya ha pasado algo de tiempo. Entonces, ¿qué dirías tú que ha aportado la Asamblea a esta ciudad en estos 4 años? Bien, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, no solo un gobierno en coalición, sino la primera vez que gobernaba en el Puerto de la Cruz una fuerza que no sea las tres de siempre, ¿no? Exacto. Entonces, pues nosotros hemos aportado nuestras señas de identidad de la Asamblea, creo que las hemos aportado al Ayuntamiento en estos 4 años. Fruto de ello ha sido, voy a hablar de la primera columna por si quieren situarse, hay una línea del tiempo, 2019-2023, después pasaremos a los retos de futuro. Esa transparencia con la que trabajamos normalmente en la Asamblea, pues es algo cotidiano para nosotros, la hemos llevado al Ayuntamiento. Fruto de ello es esa nota que hemos tenido en el índice de transparencia, evaluado por una institución exterior, es decir, hemos pasado del 2,6 del 2,5 más o menos, un poquito más, al 8,6 en índice de transparencia en estos últimos 4 años. O sea, ha sido un auténtico récord y una auténtica seña de identidad que hemos transmitido al municipio. Luego la participación ciudadana para nosotros ha sido vital en nuestros años de historia, ¿no? Y la hemos llevado también al ayuntamiento con esa plataforma de participación, que desde el área de participación también hemos instaurado con esos procesos, ese proceso de consulta que hemos hecho sobre una playa sin humo. Y esa plaza de la Vera, por ejemplo, hemos hecho un proceso participativo donde han participado, ahí lo ven en la prensa, 1.200 vecinos, donde los vecinos han sido los que nos han dicho cómo quieren sus plazas, qué características deben tener. Siempre se habla de accesibilidad, de renaturalización, etcétera. Y fruto de ello, pues ha sido la Plaza de la Vera. La Plaza de la Vera ha sido ese cuestionario que pasó, ese vaciado de ese cuestionario, arquitectos municipales. Se ha hecho ese proyecto, se ha contratado ese proyecto con el informe que ha salido de esa encuesta de los vecinos. Y así, esa es una infografía, el proyecto ya está, valorado en alrededor de 1 millón de euros. Empezaremos el segundo semestre del año ya con la contratación, porque ya está todo aprobado para empezar en el segundo semestre del año con esa Plaza de la Vera, fruto, como digo, de un presupuesto participativo. ¿Sigue, Yaisa? Sigue. Además de, nosotros hemos apostado siempre por un puerto igualitario, como somos en la Asamblea, todos iguales. Fruto de ello es el trabajo que se ha hecho también, en este caso en las áreas de Susan, bueno, en las áreas de Susan, como es los datos de empleo que tenemos. Se han creado unos 400 puestos de trabajo en planes de empleo, 180 puestos de trabajo en proyectos de formación y empleo, y más de 1.200 personas formadas en estos últimos 4 años en todo tipo de ocupaciones, ¿no? Y además esa igualdad también viene dada por esas subvenciones que se han dado, en este caso desde el área de deporte, a todos los clubes deportivos del puerto, que ha sido un espaldarazo. Hacía años que no se daban las subvenciones y hemos dado religiosamente todas las subvenciones desde el año 18, dimos el 19 y el 18 juntos, hasta ahora el 23, que estamos a punto también de darlas. Y eso es un hito también, porque quiere mucha gestión y mucha voluntad y mucha prioridad darle a esas subvenciones para tener un puerto igualitario. Se cayó. Se nos fue la... Vale. Y luego, por último, en esta primera columna, algo que nosotros tenemos también en nuestro ADN, que es el equipo, el trabajo en equipo. Aquí hay mucha gente que ha trabajado en la Asamblea, que ha participado con nosotros, y para nosotros hay liderazgos naturales, está claro, hay gente que empuja, pero sobre todo hay trabajo en equipo, hay inteligencia colectiva, hay trabajo colaborativo. Creemos que es la única manera de sacar los proyectos adelante, y un proyecto tan ambicioso como el Puerto de la Cruz pues necesita de un trabajo en equipo.
Pero estas cosas que nos cuentas, ¿no? Nosotros siempre, todo el mundo cuando se reúne en un bar, todo el mundo piensa, pues yo en el puerto haría, pero la realidad es que cuando uno entra en el ayuntamiento no es todo como uno pensaba, ¿no? Cuando ustedes entraron o cuando entramos en el ayuntamiento, ¿qué se encontraron y por qué eligieron tener unas áreas y no otras? Bueno, nosotros con solo 3 concejales, el compañero Alberto, Susan y yo, elegimos áreas de peso, muchas áreas y áreas además áreas de peso, es decir, nosotros venimos a cambiar las cosas, o sea, no venimos a pasar por el ayuntamiento y a pasar el tiempo, venimos a cambiar las cosas, por eso cogimos el área de urbanismo, industria, empleo, recursos humanos, deporte, o sea, áreas que de verdad podían cambiar la vida de las personas o mejorar al menos la vida de las personas. Pero nos encontramos, y voy ahí a la segunda columna, nos encontramos con un ayuntamiento desestructurado, es decir, habían, por ejemplo, personas o trabajadoras que trabajaban para el área de deportes, pero su nómina la cobraban de cultura y en la RPT estaban en servicio. O sea, ¿pero esto qué es? O sea, ¿dónde están los trabajadores? ¿Cómo uno puede organizar un ayuntamiento de esta manera? Pues lo primero que hicimos es estructurar 7 áreas con 7 jefaturas de servicio, con sus trabajadores adheridos a cada una de esas áreas. Y eso ya es un cambio importante porque por lo menos hay una estructura, un organigrama definido. También había un déficit de policía, ahí lo ven. Se había diagnosticado ya que faltaban policías y hoy en día ya tenemos, a través de ese proceso selectivo, 14 policías nuevos en la academia que en julio ya estarán operativos para el municipio. También había carencias de personal auxiliar, administrativo, etcétera. Hemos también hecho un proceso selectivo con más de 504 personas, creo que han sido, para pasar un proceso selectivo que ya estamos en el último examen para nutrir también el ayuntamiento de personal. Y por último, hay muchas cosas, pero en esto de organizar el ayuntamiento también me gusta nombrar el archivo municipal, ¿no? El archivo todavía está en unas condiciones deplorables. Nosotros, como llevamos esa área, pues el archivo de urbanismo, ahí hay una foto, es una publicación que hicimos ya hace tiempo, de cómo estaba parte del archivo municipal. Ahí iba un archivero a buscar documentación, a buscar licencia, y eso no podía ser. Llevaba muchos años, imagínense, no sé, los 20 últimos años ha estado ese archivo así, y hicimos un trabajo que no se ve, por eso lo sacamos, aunque la foto sea fea, pero por eso queremos sacarlo, un trabajo que no se ve, pero que ahí ven cómo está ahora mismo el archivo, con un índice digitalizado, o sea, como tiene que ser, ¿no? En unas condiciones idóneas. Y quizás de todas las áreas, ¿no?, de las que se ha encargado la Asamblea, una de las que más llama la atención es urbanismo, ¿no? ¿Por qué urbanismo? Bien, veníamos, como decíamos, a cambiar las cosas desde dentro del ayuntamiento, por eso lo de recursos humanos, y desde fuera. Creo, antes lo hablaba con algunas compañeras arquitectas por ahí, que claro, que cambiar el municipio, mejorar el municipio pasaba por el área de urbanismo, ¿no? Un área de urbanismo que lo primero que hemos hecho es fortalecerla. Hemos pasado de 9 a 16 personas, un arquitecto nuevo, dos aparejadoras, más personal administrativo. Y todo eso ha hecho que el área se fortalezca, la hemos organizado, reuniones semanales de industria, de urbanismo, o sea, actividad, o sea, hemos hecho un verdadero equipo de trabajo en el área de urbanismo y la hemos fortalecido. Para eso hemos hecho también, dentro de esa iniciativa de fortalecer el área, hemos hecho también una web del área de ciudad sostenible, donde están todos los formularios, todo, cómo crearías una empresa, cómo pides una licencia, todo lo que tienes que hacer en el área de urbanismo lo puedes hacer a través de esa página web. Luego, que el área de urbanismo tenga fuerza, pues también revierte en ese recurso humano que se necesita, en este caso, para la piscina, ¿no? Para coordinarte con los técnicos del Cabildo, en este caso, para que esa piscina vaya bien y podamos tener la piscina abierta en el segundo semestre del año. Había una foto por ahí, pero en el segundo semestre del año. Ya esa es el agua que va a ir definitivamente. A mí también me sorprendió que ya fuera el agua definitiva. Y en el segundo semestre del año pues tendremos piscina y hay que involucrar también muchas personas y muchos recursos para que eso vaya bien. Luego también las licencias, ¿no? Nosotros hicimos algo desde que llegamos, empezamos a hacer lo que es recuperar las licencias de Juanjo, recuperar las licencias del consorcio, las licencias de los hoteles, de las reformas de los hoteles, las recuperamos para el área. Eso al principio pues fue pues recogido con admiración al menos, ¿no? Decir, oye, el área de urbanismo tiene fuerza para
para dar las licencias en tiempo eficiente para que sigan abriendo hoteles en el puerto o reformando hoteles en el puerto? Pues sí, ahí está la licencia del Hotel Tagoro, que la dimos en tiempo récord, los retrasos fueron más por ellos que por nosotros, o la propia licencia del Hotel San Telmo. El Hotel San Telmo dimos la licencia también, otorgamos la licencia con un tiempo eficiente, y eso hizo que los propietarios del San Telmo compraran también el Martián. Es decir, aquí podemos invertir porque hay un ayuntamiento que responde, y así fue, ¿no? Creemos que es pieza importantísimo en el municipio, un área de recursos, un área, perdón, de urbanismo que funcione para todo esto, ¿no? Y por último, bueno, dos cosas más, el auditorio. También hace falta tiempo y recursos humanos y personas para pensar, ¿no? Y para reflexionar sobre el futuro de nuestra ciudad. Y así lo hicimos con el Parque San Francisco. El Parque San Francisco, que como ya saben, hemos desestimado de esa ubicación inicial por esos 20 millones de euros que ya estaba presupuestado antes de iniciar la obra, una obra que empieza con un proyecto de 5 y ahí vamos por 20, además con muchas limitaciones técnicas a la hora de poner el auditorio, de ubicar el auditorio en el antiguo Parque San Francisco. Y lo que hemos hecho es desestimarlos y hacer un estudio de viabilidad para que ese auditorio, creo que ya lo han visto por ahí en prensa, sea ubicado en la antigua estación de guaguas, pero no solo un auditorio, sino 2 edificios públicos más, 2 edificios comerciales, una plaza y 900 plazas de aparcamiento. Eso con el doble de dinero, es decir, si el auditorio en el Parque San Francisco nos costaba 20 millones de euros, con aproximadamente 43, estoy hablando de números brutos, que nos da este estudio, pues podemos tener no solo el auditorio, sino una obra, una actuación que cambiará el puerto, ¿no? Con esos 900 aparcamientos, entre otras cosas. Y como dices, ese último punto de líderes, que también ha sido una Sí. mancha en nuestro expediente tantos años. Bueno, el líder es otro reto, ¿no? Otro reto que cuando llegamos, pues había un procedimiento abierto con el consorcio, pero después de un año dijimos, esto tiene que avanzar. Después de revisar todos los expedientes antiguos, imagínense desde el año 92 que se desalojó, pues decidimos, claro, con el equipo técnico y jurídico, pues declararlo en ruina inminente, es una declaración de ruina, y empezar todo un proceso que es verdad que no va a acabar mañana, pero ya está tasado con unos tiempos, ya está vallado, ya está desalojado, y ahora mismo estamos en el momento de la redacción del proyecto, Ofelia, que creemos que hay buenas noticias porque los propietarios creo que han estado ahí hemos estado moviendo, esto creo que es una primicia, hemos estado moviendo ahí conversaciones y hemos facilitado documentación para que los propietarios puedan redactar el proyecto de demolición y adelantar unos tiempos, ¿no? que la administración siempre va más lento. No quiere decir que se vaya a demoler mañana, pero estamos en un proceso administrativo tasado que tenemos muchas esperanzas en que culmine con éxito, ¿no? Bueno, pues seguimos quizás con el tema, ¿no? Todas estas cuestiones van muy ligadas con lo que siempre se nombra, ¿no? De ciudad habitable. Pero ¿nos puedes contar un poco más qué es lo que tiene en mente la Asamblea Ciudadana Portuense cuando habla de conseguir que el puerto sea una ciudad más habitable? Bien, pues lo que tenemos en mente es precisamente eso, mejorar la vida de las personas. Cuando nos encontramos con una necesidad que sabíamos que existía, pero era más acuciante de lo que en principio teníamos en mente, ¿no? Que eran los asfaltados. Asfaltar unas calles es pues, mejorar la movilidad, ¿no? Y hemos priorizado, hemos dedicado mucha parte de presupuesto, muchos recursos humanos en asfaltar las calles. Y vemos las 14 calles de Punta Brava, por ejemplo, que hemos asfaltado junto a unas 30 calles más del municipio, que creo que ha sido una necesidad de muchos años y ha sido una prioridad. Al final, la necesidad ves que no es solo una, sino son muchísimas calles, todavía quedan muchos más por hacer. Hay alrededor de 14 proyectos más ya aprobados con su presupuesto para iniciarlos desde que aprobemos presupuestos, desde que tengamos dinero para seguir asfaltando. Pero también la accesibilidad, o sea, es algo que también era importante para nosotros y hemos iniciado muchas obras de accesibilidad en el centro, obras no tan grandes, pero sí un proyecto más ambicioso de accesibilidad de unas 40 obras para crear al menos un itinerario accesible en cada barrio, es decir, que cada barrio una persona con movilidad reducida pueda entrar y salir de su barrio con accesibilidad.
Ahí tenemos, por ejemplo, el barrio de San Antonio, que está ahora en obras, era una pendiente de muchos años con una escalera defectuosa que hemos convertido. Y seguiremos trabajando la accesibilidad. Ahora tenemos en el próximo presupuesto 700.000 euros más para proyectos de acerado y accesibilidad, que creemos que también es importante. También dentro de esa ciudad, de ese puerto habitable, hemos recuperado espacios verdes. Ya verán que a partir de ahora que es una seña de identidad, es también algo indispensable para nuestro proyecto, como es el Jardín Quintana. El Jardín Quintana, que ahí está como era la primera foto de arriba, no era así, era un bosque con mucha basura, un bosque muy abandonado durante muchos años, y con un proyecto en 2 fases pues lo hemos convertido en este parque que ha quedado incluso mejor de lo que... Porque es un parque muy sencillo, con un parque infantil muy pequeño, una zona de calistenia, y la parte de abajo queremos hacer, ya están empezados a delimitarse huertos urbanos. Además está todo vallado alrededor, con lo que hay mucha seguridad, y la verdad que cada vez que paso por ahí hay mucha gente. Hay un lugar más, un espacio más para la convivencia, para la comunidad, en un sitio como el Botánico, que no tenía esos espacios comunes, ¿no? Además de eso, para tener una ciudad habitable, las energías renovables, que mejoramos la calidad de vida con esas energías renovables. Hemos instalado 4 instalaciones de fotovoltaica en 4 cubiertas en el Colegio de Punta Brava, en el Polideportivo Santa Ella, que son esas 2, y ya hemos terminado Colegio San Antonio y Colegio César Manrique. Además, estas 2 están conectadas a las estaciones de bombeo de Punta Brava y Playa Jardín, con lo cual estamos la energía necesaria para esas estaciones de bombeo. El Colegio de Punta Brava ya no necesita más luz, con esa le sobra, y la que sobra va a esa estación de bombeo, que sí necesita generar mucha energía o pedir mucha energía, y la está también suministrando los paneles fotovoltaicos. Estamos ahorrando alrededor de 40.000 euros al año en factura de la luz, que no es poco. Y por último, bueno, 2 cosas más, el mapa del ruido. Un puerto habitable, una ciudad habitable, es una ciudad con menos ruido. No es una ciudad muerta, ni mucho menos. Creemos en el ocio, creemos en la fiesta, creemos en los eventos culturales, como no, hay que seguirlos fomentando. Ahora tenemos el Mueca en la ciudad, pero también creemos firmemente en el derecho al descanso de los portuenses. Y hemos hecho algunas acciones más aisladas, como hemos tenido desgraciadamente que cerrar algún bar o algún pub que se excedía con la música hasta altas horas de la mañana, y habían bastantes denuncias, había una inquietud por parte de los vecinos que vivían cerca, y hemos contratado un mapa del ruido que ya lo tenemos en el área, donde nos ha zonificado las zonas del puerto. Han hecho un estudio durante una semana con 3 horarios diferentes, y ahora ya tenemos en nuestras manos qué ruidos hay en el puerto, no solo por bares, discotecas, etcétera, sino por los servicios municipales, por el carga y descarga, todo eso que al final genera ruido, y que hay que mejorarlo, hay que organizarlo, y de ahí ha salido un plan de acción que tenemos que organizar para intervenir en el ruido. Y por último, hay muchas acciones más dentro del plan Proactivas por Naturaleza, que es un proyecto de sensibilización donde tenemos una escuela de sostenibilidad, donde tenemos un club de lectura sobre sostenibilidad, y también hemos puesto en marcha un proyecto con bares y restaurantes del municipio para reducir huella de carbono. Un proyecto también interesante, un proyecto piloto con 8 o 9 bares, restaurantes en este caso, para ayudarlos a inscribirse en ese registro que tiene el Ministerio para mejorar los datos de huella de carbono y contaminar menos. Bueno, pues también antes de pasar a la siguiente pregunta, quizás una reflexión, ¿no? Mucha gente cree que los ciudadanos deciden cómo vivir, pero yo creo que, y en estas acciones lo has dejado claro, un claro ejemplo de que la ciudad define muchas veces los hábitos de los ciudadanos y de las ciudadanas, ¿no? Si tenemos sitios donde podemos ir a caminar o tener ocio o pasear, pues iremos más a pasear. Si hay sitios donde se puede practicar deporte, haremos más deporte, ¿no? La ciudad define, y yo creo que ahí también, ¿no? La intención de la Asamblea de coger este área de urbanismo tan importante y entre otras. Pues respecto a también lo que comentas siempre, es necesaria una ciudad planificada. ¿Eso qué significa? Un puerto planificado, es decir, tenemos que
es importante, como digo yo, es importante el pan para hoy, pero imprescindible el pan para mañana. Esa ha sido mi frase del mandato, es decir, tenemos que tener en cuenta el presente, pero el futuro que nos viene, además con muchas incertidumbres, pues hay que planificarlo, porque si no volveremos a cometer los mismos errores. Hemos puesto en marcha la Agenda Urbana 2030 del Puerto de la Cruz. Esta Agenda Urbana es un compromiso con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, donde nos hemos comprometido a llevar un desarrollo sostenible del municipio, un compromiso con el Ministerio en este caso. Hay 120 municipios en toda España, pilotos, que tienen este convenio, y en Tenerife, por ejemplo, está Candelaria y nosotros nada más. Y esto además hay algo importante, tenemos un plan de acción de hasta el año 2030 y lo hemos votado todos a favor en el Pleno, es decir, todos los grupos políticos estamos a favor de trabajar con esta agenda urbana como modelo de desarrollo y a favor de hacer ese plan de acción entre todos. Entonces eso también me parece algo novedoso, algo histórico o algo importante al menos, de que todos los partidos políticos, sea el color que sea, gobierne como gobierne, vamos a ir de la mano con esta agenda urbana. Me parece también importante el Plan General de Ordenación. Ahora, en la segunda parte de la intervención hablaré del Plan General actual, pero hemos hecho una modificación menor del Plan General de Ordenación, que es del año 92. Hemos modificado 7 zonas del municipio, zonas que antes se podían dedicar solo a oficinas y despachos y oficios artesanales. Hemos ampliado a sector terciario amplio para que cualquier comercio se pueda instaurar en esas 7 zonas del municipio que antes no lo permitían. Esto vamos a facilitar pues, el comercio de proximidad, kilómetro cero, etcétera. Y el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico. Este quizás ha sido el hito más importante del mandato, bajo mi punto de vista, o de los más importantes, ¿no? Desde el año 2006, que tenemos declarado bien de interés cultural el casco histórico del municipio, se tenía que haber empezado a trabajar con el plan especial del conjunto histórico. Se había hecho, pero no se había llegado. Nosotros ya por fin tenemos el plan redactado, tenemos la evaluación ambiental y estamos en el proceso de aprobación inicial. Y algo muy importante que me parece importante destacar en este plan especial del conjunto histórico, que no solo va a proteger los inmuebles históricos del municipio, sino además hemos incluido de manera también novedosa y fiel a nuestra filosofía 476 árboles monumentales del municipio. La ñamera, los árboles, por ejemplo, de la Plaza del Charco, ese bosque urbano que tenemos en la Plaza del Charco, ya no se podrán tocar, o sea, ya eran bastante importantes en la vida de las personas, de los portugueses, pero a partir de ahora serán árboles que no se puedan tocar y además hay que proteger, ¿no? Con lo cual nos parece importante ese plan especial, y creo que ahí había algún dato más en cuanto a planificación. Este proyecto LIFE me parece también algo importante, que hemos trabajado con el Ayuntamiento de Garechico y con Azores, un proyecto europeo que está trabajando. Pronto tendremos los primeros datos sobre la influencia del cambio climático en el nivel del mar. Imagínense qué importante esto para el municipio, ¿no? Saber cómo va a crecer el mar en San Telmo, en Playa Jardín, en Punta Brava, en Martianes, saber cómo va a ser la evolución del mar para poder planificar el puerto del futuro. Pues gracias por habernos hecho todo este repaso, ¿no?, de todas las cosas que se han hecho a lo largo de estos 4 años, que hemos visto que aunque muchas no han sido visibles, ¿no?, por la complejidad que comentabas quizás al principio, vamos, lleva mucho trabajo detrás. Pero ahora quiero que nos hables del futuro. Ese es el reto. Del modelo de ciudad que tiene la Asamblea Ciudadana Portuense para los próximos 4 años, o a más largo plazo, pero que hay que empezar a ejecutar o continuar. Seguramente que a más largo plazo. Nosotros ya hemos empezado, es decir, todo lo que hemos hecho, toda esta ciudad habitable, toda esta ciudad planificada, igualitaria, todo lo que hemos hecho es con una hoja de ruta para llegar a este momento y seguir proponiendo nuestro modelo de ciudad. Nuestro modelo de ciudad, que empezamos quizás en el 2019 con esa declaración de emergencia climática del municipio, o sea, es algo que lo hemos aprobado por unanimidad en el Pleno, y ese nombre de ciudad sostenible al área de urbanismo, ¿no? Lo llamamos ciudad sostenible. Entonces, por eso mismo, porque teníamos una declaración de intenciones, o sea, que hemos ejecutado, que creo que ha quedado demostrado que durante estos años pues hemos demostrado que esa ciudad sostenible, esa ciudad verde, esa ciudad con mejor movilidad, esa ciudad más habitable, es posible. O sea, una ciudad que mejore las condiciones de vida de las personas. Pues ese es nuestro proyecto de ciudad.
Vale, y ahora, Claro. para llegar ahí, ¿cuál es la hoja de ruta? Bien. ¿Qué acciones hay que hacer? Esto me parece, antes lo hablaba por ahí también, esto me parece lo más importante, porque no solo hay que tener un modelo de ciudad o no solo hay que hacer unas propuestas electorales o hay que venir para cambiar ciertas cosas. Yo creo que hay que tener un modelo de ciudad, pero además tenemos que tener una hoja de ruta. Pues bueno, pues es bonito tener una hoja de ciudad, pero tienes que tener cómo lo vas a hacer, cómo vas a cambiar o a mejorar esa ciudad. Nos parece imprescindible que el futuro de la ciudad del Puerto de la Cruz pasa por un nuevo plan general de ordenación urbana. El Plan General de Ordenación Urbana es una herramienta, la herramienta urbanística más importante del municipio, de toda la ordenación, y nosotros tenemos un plan general del año 92, pero con concepción de los años 80, porque se empezó a hacer en los 80, se terminó en el año 92. Es un plan general obsoleto, que ya no responde al puerto de hoy. Es un plan general, ahora pondré alguna foto, que hay muchas afecciones por grandes vías que destruyen el paisaje y la biodiversidad. Ahora lo veremos en una foto, cómo hay planificadas grandes carreteras de hasta 23 metros de ancho que atraviesan la ciudad. Ahora vemos algún ejemplo que hoy en día es imposible hacerla porque afectan a muchas viviendas. Es decir, tendrías que expropiar, hay un tramito que ahora voy a enseñar que hay que expropiar al menos 40 viviendas. Expropiar una vivienda es muy difícil por todo el procedimiento administrativo que conlleva, pero expropiar 100 viviendas hoy en día es imposible. Después tenemos en la ciudad, por decir algunas cosas del plan general, fondos de saco, son estructuras urbanísticas que condicionan la movilidad. Ahora pondré fotos también, como puede ser Guasimara, ahora lo explico mejor, o la urbanización de San Nicolás. Gracias, Ángel. San Nicolás. Son fondos de saco que ahora mismo están aislados y que no tienen movilidad, solo puedes llegar en coche. Y luego también me parece importante, tenemos en el municipio un plan de movilidad urbana sostenible, que lo aprobamos en el año 19, que la parte que está en el casco lo hemos incluido en el plan especial, pero esa parte de movilidad, todas esas rutas ciclistas, todos esos carriles bici, carriles peatonales, hay que incluirlos en el nuevo plan general, que ahora mismo no da respuesta a la movilidad, sino con esas grandes vías que ya no son. Pasa, Lucía. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? En la primera parte de la diapositiva vemos, ese es el plan general, algunos lo conocen súper bien. Esa es una vía que está planificada después de la avenida 8 de marzo por San Antonio. Y ahí hemos recreado cómo el plan general, aquí por ejemplo, ven cómo se lleva por delante muchas viviendas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿A expropiar todas esas viviendas que en los años 80 pues a lo mejor podría ser viable, pero hoy en día es como muy complicado, ¿sí? Aquí vemos otra. Eso es la avenida 8 de marzo también, como esta vía, que no está hoy en día, pero que está planificada en el plan del 92, pues atravesaría todas esas viviendas y tendrían que desaparecer. Ahora mismo hay muchas personas que vienen al área de urbanismo, oye, que quiero vender mi casa, quiero tal, pero no puedo porque está afectada por una carretera. Lleva 30 años afectada, no pueden vender sus viviendas porque el plan general no le da salida. O sea, ni se van a hacer las viviendas, ni se van a hacer, perdón, las carreteras, pero tampoco le da otra salida de que no se van a hacer porque la planificación es de la del año 92. Sigue. Y esta es la que me parece a mí más llamativa, ¿no? Por eso lo he puesto ahí hay una carretera, ese es el barranco de Tafuriaste, después de donde está, bueno, el Lidl y toda esa zona de ahí, el campo. El barranco Tafuriaste está aquí planificado en el plan general. Esa línea roja es una carretera hasta de 23 metros de ancha que atraviesa el barranco de Tafuriaste. O sea, es algo que hoy en día que podría tener un sentido en los años 90, que podría dar mejor salida a los coches, pues podría ser, pero hoy en día esa vía no tiene sentido. Además por la biodiversidad que perdemos y por algo muy importante, pasa a la siguiente diapositiva, que esto ya estoy entrando en ese estudio que tenemos de infraestructuras verdes que ahora comentaré, porque como proyecto de ciudad, como modelo de ciudad, porque dentro de la biodiversidad una de las limitaciones a seguir desarrollando o que haya mejores poblaciones de especies es una carretera que atraviese un espacio natural va a hacer reducir esas especies afectadas, ese hábitat, y nos vamos a quedar al final sin verde en el municipio. Y veremos cómo en el proyecto de ciudad que tenemos es muy importante. Pues como digo,
El plan general, la modificación del plan general, ahora vemos con los criterios que lo queremos hacer, es una herramienta base, es un hito imprescindible para mejorar para el modelo de ciudad que queremos. ¿Sigue? Aquí son los fondos de saco. Esta es la urbanización San Nicolás. Ven cómo hay... Sí, San Nicolás. Entran los coches por esa carretera y salen, y es una urbanización que está aislada de todo. O sea, aquí no hay conexiones para salir a ningún sitio. Las soluciones las podría dar el plan del 92 con vías, como la que pasa por el Barranco Tafuriaste, con vías de hasta 20 metros. Pero eso no creemos que sea el futuro, sino que hay que darle salida de transporte alternativo, peatonal, etcétera, ¿vale? Esa es San Nicolás, y hay otra pasa que está Guasimara, creo. ¿Sí? ¿Ves? La urbanización Guasimara es otro ejemplo de fondo de saco, de urbanización cerrada en sí misma, que entras hasta el final y no tienes a dónde ir. O sea, si cruzas peatonalmente puedes estar en 3 minutos en el Botánico, pero ahora mismo están aisladas, solo puedes entrar y salir en coche. Vale, pues todo eso hay que darle respuesta con un nuevo plan general de ordenación. Yaisa. Vale. ¿Y entonces qué implicaciones tendría que la Asamblea gobernara? Antes de las implicaciones, quiero hablar un poco de ese plan general. O sea, no es solo modificar el plan general. Modificar el plan general no es... Es verdad que es una apuesta de futuro, es un resto de futuro, pero no es solo modificar el plan general. Ya nosotros estamos entrenados con la modificación menor que hicimos y con el nuevo plan especial que tenemos. Pero no solo es la apuesta por modificar, claro que cambiaría la ciudad un nuevo plan general, pero ¿cómo lo queremos hacer nosotros? Nosotros lo queremos hacer con un criterio transversal de renaturalización. Y ahora voy a intentar, esto es más técnico, pero yo soy pedagogo y voy a intentar comunicarlo con sencillez para que todos lo entendamos como me lo explicaron a mí y como estamos trabajando. Llevamos ya más de un año trabajando en esta renaturalización de la ciudad. Pues a través de infraestructuras verdes y corredores verdes. Ahora explicamos un poco qué es que va un poco ligado con lo que acabas de explicar, que se veían las huellitas aquellas. Sí. El 37% del suelo del municipio es rústico. Dentro de ese 37%, un 23% es de protección agraria. Esto es muy importante, seguir manteniendo este suelo de protección agraria por todo esto del kilómetro cero, de la soberanía alimentaria. O sea, tenemos que proteger estos espacios, seguirlos protegiendo. Y un 63% es urbano o urbanizable. O sea, todavía el suelo urbano, hay un 40 y pico que ya está urbanizado, pero todavía queda un 20% que es urbanizable. No quiere decir que lo vayamos a quitar, pero hay que reorganizarlo de alguna manera. No queremos decir que no se siga urbanizando el municipio, pero sí con un criterio de renaturalización, ¿vale? ¿Sigue, Lucía? ¿Qué son y qué implican las infraestructuras verdes? Bueno, las infraestructuras verdes, ahora lo veremos más sencillo con una foto, están compuestas de espacios verdes de referencias y conexiones entre ellos. Y su implementación requiere una planificación temporal y espacial. Pon la foto, Lucía, que lo vamos a ver más claro. Esos corredores verdes, esos espacios verdes en el puerto, los que hemos diagnosticado o por los que hemos apostado, son los 4 que se ven ahí en los círculos verdes. Es decir, vamos a cambiar el plan general o vamos a tener un plan general nuevo con criterios de renaturalización que faciliten, que favorezcan esta implantación de infraestructuras verdes. Ahí está, en el primer círculo de arriba, la montaña de la Horca. Hemos trabajado, hay un proyecto del Cabildo trabajando con las especies invasoras. Con el control de rabo de gato. Luego tenemos debajo el Parque Taoro, que es un espacio verde, el espacio verde, uno de los más importantes que tenemos en el municipio, pero todavía queda trabajo ahí por seguir introduciendo flora endémica. Luego tenemos el Jardín Botánico, como no, y abajo el que tenemos es la ladera de Martianes. Y las líneas amarillas son esos corredores verdes, esos caminos verdes que atraviesan el municipio, o parte del municipio en este caso, y que unen las infraestructuras verdes del municipio, que algunas pues no hay que tocar, o sí, ampliar, como es el Jardín Botánico, hay un proyecto de ampliación, pero otras hay que trabajar mucho, como es ese espacio para mí, quizás de los mejores, el que suba arriba a la montaña de la Horca y se quede en silencio, pues parece que estás en otro espacio, es un espacio que tenemos que ganar para la ciudadanía. Hay una parte que es privada, ya hemos hablado con la propiedad, o sea, para intentar adquirirla o colaborar para recuperar ese espacio para la ciudadanía. ¿Sí? Bien,
Esos corredores verdes no nos los inventamos nosotros, es un concepto europeo, se trabaja en Europa, pero nosotros hemos aterrizado desde Europa al Puerto de la Cruz. El Cabildo de Tenerife ya lo tiene diseñado de alguna manera. Eso que ven ahí es el corredor verde del norte de la isla de Tenerife. Los espacios verdes, las manchas verdes que ven ahí son los espacios naturales y la línea amarilla es ese corredor verde que habría todavía que diseñar, o sea, que replantear de alguna manera o que construir. Y en el puerto, la manchita, perdón, dale una para atrás, la manchita esta que se ve aquí es la montaña de la Horca. Precisamente el nexo entre ese corredor verde del Cabildo, que no nos inventamos nosotros, y el puerto, y ese corredor verde que queremos implantar en el puerto, es la montaña de la Horca. Y a partir de ahí es donde nosotros empezamos a trabajar con él. ¿Sigue ya, Isa? Ahí, ese es más o menos el trazado desde Montaña a la Horca, pasando por el Tahoro y llegando a Playa Martianes. Eso es uno de los trazados, ese es el que más tenemos avanzado. Aquí se está trabajando ¿Cómo sería peatonal? ¿Qué es lo que se plantea? Es básicamente peatonal, ¿vale? Básicamente peatonal. Y lo que se está haciendo ahora es mirar los tipos de suelo, por dónde tiene que entrar. Hay que cambiar el uso del suelo, plan general, no hay que cambiarlo. Por aquí se puede ir mejor, por ahí, donde hay más especies, donde es más natural el camino. Y después les quiero contar una anécdota, pasa a la siguiente, porque por ejemplo en la zona, ¿ves? Esta baja de la acantilado de la montaña La Horca y pasa a la otra y llega hasta el Tahoro. No, la anterior, perdón, y llega hasta el Tahoro. Pues en esa transición desde el Tahoro, desde la montaña La Horca al Tahoro, había una limitación, o existe una limitación, como hay en muchos más tramos del futuro corredor verde. Esa limitación es el Hotel La Chiripa. Y les cuento la anécdota porque me parece que a partir de ahí dije yo, pues esto es una filosofía que no es solo nuestra, sino que el Hotel Chiripa, los propietarios del Hotel Chiripa, que ya están otra vez precisamente con el redactor del Plan General del año 92 como proyectistas, están redactando un nuevo plan, pues por el Hotel La Chiripa era una limitación, era un pase, pero porque es un hotel, un espacio privado. Pero el Hotel La Chiripa tiene espacios verdes. Entonces, hablando con los proyectistas, que a su vez hablaron con los dueños, nosotros decíamos, es que el corredor verde nosotros tendríamos que pasarlo por medio del hotel, ¿sabes? Nosotros ahí Y la sorpresa fue que el hotel, la concepción o el concepto de los propietarios, de los propietarios del Chiripa, es un hotel transitable, es decir, ellos quieren hacer un hotel que transite la gente, unos restaurantes que pueden ir a comer, no solo la gente de los hoteles, sino los vecinos y vecinas, los visitantes, todo el mundo puede ir a comer. Y ellos se quedaron encantados, que va a pasar un corredor verde, ya sabían lo que era un corredor verde, tienen un hotel en Francia con esa misma filosofía, que pase un corredor verde por mi hotel, me parece fabuloso. O sea, entonces empiezan a casar lo privado, lo público, esa idea de ciudad que tenemos nosotros. Sigue. Eso es un poco más. Sigue. Y aquí quería decir algo que también me parece importante de los corredores verdes, porque no solo es la renaturalización, o sea, no solo es la recuperación de los espacios y de los senderos y de los caminos de los corredores en este caso, sino también por el paso de los espacios que te vas encontrando por los corredores. Es decir, ahora tenemos el corredor desde Montaña de la Horca hasta Jardín Botánico, pasa por esa flecha que está ahí, que es Los Cayazos, el espacio de Los Cayazos. Y nosotros en Los Cayazos, ¿qué hemos hecho? Pues dentro del paso de los corredores queremos renaturalizar, recuperar espacios. Precisamente hoy, sigue ya esta Lucía, en prensa salía hoy en el día que estamos recuperando el espacio de Los Cayazos. Hemos contratado, ahí dice 11 técnicos, son 7 técnicos y después también peones, etcétera, para recuperar ese espacio de 21.000 metros cuadrados para la ciudad. Es decir, un espacio que está en semiabandono, aunque va gente a hacer deporte, etcétera, pero por el paso del corredor también vamos recuperando espacios verdes y ganándolos a la ciudadanía. Y eso me parece también importante que resaltar. Sigue ya, Isa, está Lucía. No, nos cambia el nombre, pero no pasa nada. Es que te veo a ti Yo por eso y Lucía dije está antes, detrás. yo no le quería interrumpir. Porque es importante
los espacios que están entre los corredores, pero también es importante la recuperación de espacios en el resto del municipio, por aquello de que la biodiversidad tiene que unirse, tiene que estar unida para seguir reproduciéndose. Se ha dividido el municipio en 7 zonas, en 7 sectores, y hemos creado al menos un ejemplo de renaturalización de espacios para cada una de esas zonas. Ya hay una propuesta, hay una, pueden haber muchas, pero ya tenemos una. Algún ejemplo puede ser, pasa a la siguiente, Lucía. Bueno, lo que decía antes, que eso es la primera parte de la diapositiva, es el paisaje original, un paisaje fragmentado como tenemos ahora, pero podemos llevar una pérdida del paisaje, con aquello que hablábamos de las vías, si no apostamos por estos corredores o por esta renaturalización de la ciudad. Y espacios como este de los sectores, pues en uno de los sectores, en el sector urbano costero que llamamos, aquí frente a Playa Jardín tenemos el espacio del solar municipal, que creo que conocen, al lado del Polideportivo Santaella. Es un auténtico pecado que ese espacio se esté utilizando en primera línea de playa para un solar municipal donde almacenamos cemento o lo que sea, ¿no? Entonces, ese espacio junto al Santaella sería una posibilidad de renaturalizar, imagínense, también para la urbanización, ¿no?, de los Petit Suisse, de Visocán, ese tránsito directo a la playa. O sea, tenemos un espacio ahí que tenemos que recuperar. Pues ese sería un ejemplo para una de las 7 zonas. ¿Sigue? Y otro ejemplo sería... Y sería, además, no solo convertirlo en verde, sino recuperarlo para uso público. Claro. ¿No? De la ciudadanía, que puedas disfrutarlo. Total. ¿Qué hace eso ahí, ¿no?, en ese espacio? Sigue... Y esto es en uno de los barrios, en el barrio San Antonio. No es porque sea mi barrio, sino porque... Pero aquí, fíjense, aquí llegamos con los ingenieros en su momento, hay un técnico ambientalista, un ingeniero, un agrónomo, y dice, no, aquí está fácil, aquí es decir, aquí en esta zona... ¿Conocen, no? Esto es San Antonio, el polideportivo, que ya no está así, ya está reformado. Esta zona, aquí hay una zona de aparcamientos para unos 12 coches más o menos. Pues ellos decían, muy fácil, aquí tenemos que hacer toda esta parte verde, la tenemos que unir. Aquí que está de espaldas, lo tenemos que unir con todo esto. Y unirla con toda la zona rústica que hay al lado. Y aquí también, donde están estos coches, también sería renaturalizar con espacios verdes. Los coches pasarían a estar en un aparcamiento subterráneo y el polideportivo encima. Y tendríamos un barrio, ustedes pueden decir que es soñar, ¿no? Esto es, pues sí, soñar es una propuesta de ciudad y de barrios diferentes. Y es lo que queremos hacer. Tendríamos un barrio que ganaríamos en calidad de vida los vecinos y vecinas del barrio en este caso, ¿no?, y del municipio en general. Pues estos son 2 ejemplos, después hay uno que es revitalizar una charca que existe que está abandonada, por eso de los pájaros, los animales, o sea, hay 7 ejemplos para visualizar y todos de diferente índole. Por ejemplo, Playa Jardín, tenemos muchísima flora, pero poquitísima flora endémica, ¿no? Pues ahí sería pues introducir flora endémica, flora canaria. Y esos son más o menos la propuesta de corredores verdes y de todo lo que conlleva un nuevo plan general de ordenación. La herramienta la tenemos, sabemos cómo hacerlo porque ya hicimos ya hicimos un plan especial nuevo, ya estamos entrenados, pero queremos hacerlo así. Esa es la idea. Entonces, soñemos. ¿Qué implicaciones tendría que la Asamblea siguiera gobernando? Bueno, las implicaciones serían las que implican el modelo de ciudad, que implica el plan general y que implican las infraestructuras verdes, pero también que implican el trabajo que hemos hecho y todo lo que se relaciona con esa filosofía de trabajo, ¿no?, con ese proyecto de ciudad que es una hoja de ruta marcada. Aquí no estamos diciendo vamos a hacer unos aparcamientos o vamos a hacer... No, tenemos una hoja de ruta marcada. Eso conllevaría también un nuevo modelo turístico, por lo menos repensar el modelo turístico. Es decir, tenemos que hacer ese estudio ya de una vez por todas de capacidad de carga del municipio. Tenemos un municipio donde vivimos fenomenalmente bien, pero queremos seguir viviendo bien, y por eso tenemos que proteger y planificar nuestro futuro. Esa es una estadística que la fuente es el Ministerio.
del precio del alquiler en España. Vemos que en Mogán, Ibiza, Puerto de la Cruz, o sea, tenemos los alquileres más altos que estamos sufriendo, los alquileres, la venta. Entonces tenemos que hacer ese estudio de futuro, también relacionado con el plan general. Todo esto está muy relacionado con el plan general, con la renaturalización, etcétera. Pero ese estudio de futuro, esa capacidad de carga y ese repensar la vivienda vacacional también. La vivienda vacacional no puede ser un problema. Puede ser un negocio que la gente pueda tener su vivienda vacacional, que la pueda alquilar. ¿Por qué no? Perfecto. Puede ser un ingreso adicional para las familias portuenses y para quien quiera invertir, pero tenemos que también organizarlo. Y una de las maneras de organizarlo ha sido, fíjense, con el plan especial hemos definido exclusivamente en el plan especial, esto solo en el conjunto histórico, que las viviendas protegidas son las que se pueden dedicar exclusivamente a vivienda vacacional. Con lo cual, el resto ya empezamos a delimitar de alguna manera esa proliferación, perdón, tengo la boca seca ya, de vivienda vacacional en el municipio. Pero además conseguirías, ¿no?, que si hay inmuebles protegidos en mal estado, que la gente invirtiera en ellos para recuperarlos y protegerlos. También sigue, y estamos acabando ya, dijimos 40 minutos, estamos con los 40 minutos ya. También hemos apostado por una cultura de base, por un sentido de la comunidad, por generación de recursos para la formación y la investigación. Y esto puede ser también fruto de esos corredores verdes, ¿no? Por ejemplo, junto con el área de participación ciudadana hemos realizado un estudio propuesta pionero para delimitar la superficie de los barrios y su sentido de pertenencia de vecinos y vecinas. Es decir, qué importante es tener claro, el plan general también lo tendría que contemplar, dónde empieza y dónde acaba nuestro municipio. Ahora mismo el municipio solo está separado oficialmente por distritos. Los barrios son algo que están ahí, pero no hay una delimitación de los barrios. Pues junto con un proyecto de formación, mediante encuestas de sentido de pertenencia de la ciudadanía, hemos hecho ese estudio que hemos delimitado los barrios de manera sociológica, que es como se hace para tener nuestros barrios delimitados y territorialmente organizados. Pero también, sigue Lucía, creo que este modelo de ciudad, o la apuesta de modelo de ciudad, con todo lo que he hablado anteriormente, tiene que ver también mucho con la salud, el deporte y la calidad de vida. Fíjense, la calistenia esa que hemos puesto, que llevaba Alberto trabajando mucho tiempo, y no sé si algún año, que se ha instalado recientemente, eso es uno de los puntos donde acaba uno de los corredores verdes, el acantilado Martianes. Pues entre esos puntos pues hay una calistenia donde se puede hacer deporte. También es importante destacar aquí la primera guía de salud municipal, Puerto de la Cruz Saludable, que se ha creado en el municipio con una encuesta de muchísimos ítems, de muchísima población que tenemos ya, para desarrollar también en el municipio, ¿sí? Creo que esto es la última. Y como dije al principio, toda esta filosofía, todo este proyecto es una lucha decidida contra el cambio climático, pero también contra la protección frente a riesgos naturales. Nosotros, como dije antes, hemos apostado o hemos declarado al municipio en emergencia climática. Tenemos ese proyecto LIFE, como dije antes, de europeo, para eso, que también nos va a prevenir. Tiene un sistema de detección temprana de maremotos, etcétera. Y ese proyecto que le tenemos mucho cariño, que empezamos hace algunos meses con ese Barrios por el Clima, con Claudia Sensi, una investigadora también de comunicación y clima, que hemos trabajado para llevar toda esta filosofía, cuanto más educada esté, cuanto más formada, cuanto más información tenga, no solo la población del centro, sino la población de los barrios, pues mucho mejor para que entendamos esta filosofía del municipio que creemos fielmente, firmemente que no solo es la mejor, sino que es la única con la que tenemos que trabajar para que los retos del futuro sean afrontados con solvencia y sobre todo para esa lucha contra el cambio climático y ese bienestar de todos los portuenses. Pues ahora vamos me quedó aquí una, perdón, que es también, ¿no?, mejorar la biodiversidad y protección del territorio, que bueno, que habíamos hablado un poco de que no solo blindábamos nuestras casas terreras con el plan especial, sino con esos árboles singulares. Y hasta aquí. Bueno, pues hasta aquí lo que tú tenías que contarnos, pero ahora viene la parte en la que ustedes también... 40 minutos creo, ¿no? Son, más o menos. ¿sí? Lo clavó. Un poquito más. Son protagonistas
Y ahora damos el turno de palabra a todos los que han venido para que les sigan preguntando y sigan indagando sobre el modelo de ciudad que tiene la Asamblea. Si alguien quiere pedir la palabra, levanta la mano y le llevamos un micro. Venga, Ofelia. Ofelia, levanta la mano primero. Una de las cosas que veo que no has nombrado es lo del muelle. ¿Qué pasa con eso? Bien. El muelle que siempre sale a relucir en elecciones con infografías o maquetas. Nosotros, el muelle, ahora mismo, el desarrollo de la primera línea del parque marítimo del puerto no está en nuestras manos, está en manos del Gobierno de Canarias con esa evaluación ambiental y esa evaluación de impacto económico. Nosotros sí que les puedo asegurar, yo creo que ya alguien lo ha adelantado por ahí, pero creo que tenemos que apostar firmemente por eso. Lo que sí podemos decir que la hoja de ruta del muelle del Puerto de la Cruz tiene que ser empezar por la zona de tierra. Sí o sí, estamos con una evaluación ambiental desde hace muchos años, vemos lo que pasó en Fonsalí, o sea, las evaluaciones ambientales cada vez son más exigentes, no tenemos que desistir de nada, pero sí creo que la apuesta más segura, más factible y que más beneficio va a traer al municipio es la primera línea de mar que tenemos ahí con unos aparcamientos. Ahí ya hay un proyecto con, ahora hay 1000 aparcamientos, por alrededor de 800 aparcamientos en subterráneo y un proyecto de ampliar la ciudad hacia ese espacio. Y creo que la apuesta del muelle, después de tantos años, debe ir por ahí. Por esa es que no podemos esperar ni un minuto más. El muelle puede llegar o no puede llegar, pero la primera línea, o sea, el parque marítimo, como lo que llamamos parque marítimo, tenemos que apostar firmemente por él desde que llegue esa evaluación ambiental que estamos pendientes. La ordenanza reguladora de la convivencia ciudadana nos daba a nosotros una defensa. La música no podía salir al exterior ni molestar a los vecinos. La ordenanza de edificación de 2014 sí que permitió la contaminación acústica, obligándonos a soportar una contaminación tanto dentro de nuestros hogares, en las zonas habitables, como en el exterior de las viviendas. Bien. La actual ordenanza que se acaba de aprobar ahora hace 10 días, David, por el área de ustedes, nos plantea el problema porque es un copy y pega del anterior. Yo lo que quisiera saber es en qué dirección vamos. Porque para mí supuso, la verdad, una decisión. Yo esperaba un montón de ustedes, David. En cuanto a ruido. Y si esa es la pregunta, para hablar un poquito, para contestarte así lo más brevemente posible. En cuanto a ruido, o sea, nadie puede dudar, nadie. Personalmente nos hemos visto hasta 10 veces en el despacho durante el mandato. Me he reunido con infinidad de personas afectadas por los ruidos en el municipio, de la apuesta seria que hemos hecho después de muchos años de inactividad con el tema del ruido. No hemos querido, pero con esas ordenanzas en vigor y con más legislación y con más regulación, hemos cerrado hasta 7 bares, o sea, algunos han abierto y otros no, el mismo de tu zona, ¿no? que llegamos a precintar y se adaptó y ahora tiene que cerrar su terraza a las 10 de la noche. Hemos cerrado recientemente el rol en el edificio, en el hotel Cápsula del municipio, porque también aquí hay algún afectado directo de ese ruido, pero hay mucho por hacer todavía. O sea, cada uno de esos expedientes, por eso decía lo importante de tener un área de urbanismo y de industria pues potente, cada uno de esos expedientes lleva mucho procedimiento administrativo de más de años para poderlos cerrar o para poderlos gestionar y organizar. Pero además estamos haciendo una apuesta a medio plazo, o sea, la apuesta a medio plazo con ese mapa del ruido que no hemos presentado, que tendrás en tus manos en breve porque ya nos los han hecho llegar, y con ese plan de acción que se deriva de ese mapa del ruido que queremos poner en acción, pero también trabajarlo, en este caso, con los vecinos y vecinas del municipio. Pero la apuesta es clara, la apuesta es que haya, como dije al principio, que haya ocio, que haya cultura, que haya fiesta, que haya espectáculo, pero que también que prime la convivencia y que prime el descanso de los vecinos y vecinas del puerto. En primer lugar, enhorabuena por la presentación de este modelo de ciudad sostenible. Creo que es el primer partido que lo hace y te felicito por ello. 2 cuestiones. Una, antes hablaste de los
la protección de los bienes de interés cultural. Mi pregunta es, ¿qué piensa la Asamblea Portuense sobre la Casa Amarilla? Y la otra cuestión es, ¿para cuándo la inauguración de la ampliación del Jardín Botánico? Llevamos 31 años, la ampliación del Jardín Botánico. Llevamos 31 años esperando por esa ampliación y todavía no están ni siquiera plantadas, pues eso, las plantas, las palmeras, lo que conlleve ese jardín. Gracias. Empiezo por el último. Jardín Botánico es una instalación del Gobierno de Canarias que tenemos mucho que decir, pero que no está en nuestras manos. Es el área creo que es de Agraria del Gobierno de Canarias quien tiene el proyecto. Hace poco se presentaba el proyecto, pero es verdad que no se ha materializado. O sea, llevamos muchos años con eso cerrado ahí, eso de cara, de espaldas a la ciudadanía. Es un proyecto súper ambicioso. Yo creo que va a dar respuesta a las necesidades de ese jardín que tenemos, de ese pulmón que tenemos en el municipio. Pero te puedo decir que tenemos que seguir haciendo presión. Yo creo que ya en el 2015 hacíamos una manifestación estando en la oposición por fuera del jardín por eso mismo, porque queríamos pero no depende de nosotros. Aunque seguiremos, como digo, presionando y estando al Cabildo, como lo hacemos con otras cosas, al Gobierno de Canarias para que lo termine. Y lo otro, sobre la Casa Amarilla, teníamos un problema hasta hace poco, que es que no encontrábamos al propietario de la Casa Amarilla. Hace poco, unos nuevos propietarios compraron todo el terreno donde está la Casa Amarilla. Ese terreno tiene parte residencial y parte turística. Están decidiendo cómo quieren urbanizarlo, si quieren hacer residencial, si quieren hacer un nuevo hotel. Y nos hemos reunido con ellos y les hemos comunicado que imprescindible para empezar a hablar, o sea, para empezar a negociar, tienen que proteger la vivienda. O sea, tienen que vallarla y una vez empiecen a urbanizar, empiecen a construir, tienen que mejorar, reconstruir esa vivienda que para estos nuevos propietarios tienen un valor relativo, no son de aquí, ¿no? ¿Qué casa es esta? ¿Qué tanto valor tiene para los portugueses? No solo para los portugueses, para la investigación mundial. Y ya pues hemos contactado con ellos para exigirles de alguna manera y si no, empezar a tramitar, que creo que no va a hacer falta, una orden de ejecución para que al menos lo vayan ya y pueda ser protegido y lo podremos tener con nosotros, o sea, podremos disfrutarlo en breve. A ver, ¿alguna pregunta más? Venga, anímense. Ahora te... Venga. David, buenas tardes. Buenas. Enhorabuena por la Muchas gracias. presentación que has hecho. El modelo de ciudad sostenible de futuro necesita aclarar una cosa fundamental para poder peatonalizar el puerto, como es la red de aparcamientos públicos. ¿Qué opinión, más bien, qué iniciativa tienen para afrontar el próximo mandato en este sentido? Bien, hay dos cosas... Espera. Perdón. Te lo pregunto todo una vez y luego tú Venga, respondes como quieras. La siguiente cuestión es qué visión y qué opinión tienen respecto a los edificios de apartamentos que fueron construidos en la época del desarrollismo, que hoy en día no tienen una viabilidad clara, o sea, son multipropiedad, pero en algunos casos no hay siquiera una división horizontal. Esos edificios están en un estado de abandono deplorable y realmente lo que se está haciendo es un uso tergiversado. Ahora vemos el problema que hay. Claro, en zonas turísticas estamos viendo lo que está pasando con la residencialización, pero esto lo podíamos tener en el puerto con problemas mucho más serios de orden público, de control, de todo tipo. Bien, en cuanto a la red de aparcamientos, hay dos cosas importantes. Una es, que dije antes, el plan de movilidad que ya está redactado, que prevé los aparcamientos en la Plaza de la Constitución, que prevé aparcamientos en la zona en la calle Mequinés, que tiene esos aparcamientos, que preveemos esos aparcamientos en la zona, como digo, 900 de la antigua estación de guaguas. Ese plan de movilidad tenemos que hacerlo oficial, digamos, con el plan general, con la mejora, con el nuevo plan general. Pero aunque no estén, o sea, la voluntad es de, por lo menos como mínimo, los de la plaza de la antigua estación de guaguas, pues llevarlos a cabo. ¿Y qué pasa? Que han sido 4 años, 2 de pandemia. Y, por ejemplo, el de la Plaza de la Constitución, que hemos querido sacarlo desde ya,
pues tiene un proceso administrativo bastante duro. No es de un área que llevemos nosotros, es el área de patrimonio, pero que tiene un proceso administrativo bastante largo, tiene un plan de habilidad económico que hay que ejecutar y que no es fácil. Pero sí, en estos 4 años no nos ha dado tiempo, y como digo, con 2 de pandemia, pero tenemos que apostar por esa red de aparcamientos que es imprescindible para la ciudad. Y lo otro, decía, de esta especie de, no sé si de moda, que se nos viene ahora con el Perla, con el Hotel Perla, que ha sido comprado recientemente y están haciendo una especie de time sharing de multipropiedad. Hay gente que quiere invertir, se puede hacer legalmente, ya lo hemos estudiado en colaboración con la policía local, porque hemos enviado a policía a las obras, etcétera, y pueden hacer, lo que pasa que es un modelo que en el que no creemos, pero que siendo privado y siendo legal lo pueden hacer, que es solo una propiedad sin división horizontal, con un solo registro catastral, número de registro catastral, y que pueden vender parceladamente para después explotarlo como apartamentos turísticos. No es la mejor opción para el puerto. Nosotros tenemos otra filosofía para esos espacios, pero al ser espacios privados y estar regulados como turísticos, pues tienen la protección o la legalidad de su parte para hacerlo, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. Ahí. David, hablabas antes de mejora de las condiciones de vida de los portuenses. Yo te quería preguntar si ustedes tienen propuestas para los mayores del municipio, que somos cada vez más. Claro. Creo que en el programa, además de respuestas sociales para los mayores, para las personas mayores del municipio, tenemos propuestos pues ampliar esas zonas esas instalaciones de centros de mayores de día para poder disfrutar. Pero también tenemos creo que un déficit, aunque hay mucha actividad en el centro de mayores, creo que tenemos un déficit todavía de cursos, de formación y de seguir formando y de seguir dándole el protagonismo que se merecen a las personas mayores del municipio con toda su experiencia. Creo que dentro de la participación ciudadana debemos contemplar estos voluntarios con mucho tiempo para trabajar por el municipio. Pero además debemos también trabajar en torno a la vivienda, o sea, vivienda mayores, vivienda cooperativa. Creo que por aquí vi antes a alguien del tema de vivienda cooperativa, ¿no? De cohousing. Ese modelo de vida también en vivienda cooperativa, con personas que colaboren, que cooperen entre ellas, personas que no vivan solas, la soledad, las personas mayores en soledad, y apostar también por esa vivienda cooperativa, que hay asociaciones que están apostando por ella y darle todo el respaldo municipal que podamos darle para que esa vida sea una vida activa, no sea solo una vida de ir a un centro de mayores y ya está, sino que aporten, que sean protagonistas también de la toma de decisiones del municipio. ¿Alguien más? Por aquí, 2 preguntas más. Pecho descubierto aquí hoy. Felicidades, David. Muchas gracias. Por la presentación estupenda. Sobre la Universidad Popular, quería preguntarte qué plan hay para reactivar cursos, actividades, para que la gente pueda pues, beneficiarse, especialmente mayores que quieren y piden cursos y hacer actividades ahí. No sé con quién lo hablaba hoy o ayer, contigo, ¿no? El tema de la Universidad Popular. Nosotros apostamos por una cultura de base. Nosotros, la idea de cultura para nosotros es, primero que nada, prioritariamente, aparte de los eventos, que el MUECA, todo, que hay que seguir reforzándolo, pero tenemos que apostar por nuestra cultura de base. Tenemos que apostar por la banda de música, tenemos que apostar por la escuela de teatro, tenemos que apostar por la banda de violines de la Vera, tenemos que apostar por las Reyes Parlet, que no las hemos protegido lo suficiente, no le hemos dado la prioridad. Y un elemento base en todo esto es la Universidad Popular. O sea, una universidad popular no es un centro para... Tenemos la escuela de adultos, gracias a que tenemos la escuela de adultos. Creo que es un valor añadido, un valor maravilloso que tenemos en el municipio, que tengamos la escuela de adultos del norte, que tenga su residencia en nuestro... Pero tenemos que apostar por una universidad popular también con peso, donde la cultura de base, donde sea el origen, digamos, la estructura, el peso de la cultura de base del municipio.
totalmente de acuerdo con fortalecer, con revitalizar desde la obra del edificio hasta esa cultura de base que nos parece primordial. O sea, es empezar por la cultura de base como centro inductivo y después todo lo demás. O sea, que se podría plantear como un lugar donde pudieran ir todas esas iniciativas que se vayan generando. Entre otras cosas. ¿Alguna pregunta más? Hola, David. Bueno, felicitarte, por supuesto. Aprovechando que ha salido el tema de los mayores y de la vivienda y del cohousing, la pregunta que yo lanzaría es, desde el ayuntamiento o desde vuestra formación, ¿tenéis visualizados lugares donde se podría implementar, donde se podrían empezar a instalar en un principio las primeras, digamos, los primeros embriones de ese modelo de vida, para luego poderse extender, que lo pudiera ver el resto de gente el funcionamiento y poderse unir a estos proyectos que realmente son muy constructivos e entusiasmadores? Sí. Y que además crean comunidad y aportan al barrio. Creo que lo hemos hablado, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, de todas las conversaciones que hemos tenido, pero creo que no hemos llevado la hoja de ruta o el camino a seguir adecuado. Hemos apostado un poco por solares residenciales para construir, y eso es lo más escaso que tenemos en el municipio. No hay solares donde poder construir vivienda. Tenemos que apostar, quizás tenemos que redefinir un poco la hoja de ruta y apostar por viviendas que están construidas, que pueden estar abandonadas, vivienda protegida, inmuebles que estén ya en el municipio y que los hay, y que podamos apostar por la compra de esos inmuebles para reformarlos y construirlos y dedicarlos, al cohousing. Creo que esa es hemos visto multitudes solares, ustedes han venido con alguna idea, hay otra asociación también que nos ha visitado con ideas de solares para construir, y eso es lo más escaso que hay en el municipio. Pero sí queda vivienda vacía y vivienda con características para que puedan reunir las características para alojar una vivienda compartida, una filosofía de vida de vivienda compartida con la que estamos totalmente de acuerdo. Vamos. Hola, David. Yo creo que como muchos municipios actualmente tienen dos retos desde el punto de vista normativa nueva. Por una parte, la adaptación a la ley del cambio climático y por otra, a la nueva ley de residuos y suelos contaminados, ¿no? Y los plazos que tienen municipios como este para adaptar sus ordenanzas fiscales, sus ordenanzas regulatorias y probablemente la adaptación en contratos de servicio, ¿no? A la hora de poder asumir la recogida selectiva de los biorresiduos. Sí. En cuanto a los servicios municipales, y no solo hablo de esto, sino de los servicios municipales en general, tenemos dedicado básicamente el presupuesto casi íntegramente al capítulo 1, que es personal, y a la prestación de servicios de empresas público-privadas que prestan servicios para este ayuntamiento. Creo que ha llegado la hora, porque son muchos millones de euros que dedicamos de dinero público a la empresa de recogida de residuos, a la empresa de jardines, a la empresa de agua, de reflexionar de estudiar, de hacer estudios de viabilidad fiables para mejorar la eficiencia de esas empresas. O sea, todo pasa por ahí. O sea, el servicio no lo prestamos con personal municipal, lo prestamos con empresas. Esas empresas hay que hacerle seguimiento, hay que hacerle auditoría, hay que trabajar, hay que tener personal municipal dedicado a auditar, a fiscalizar esas empresas. Eso no lo tenemos. Y deberíamos apostar por ahí, para ese servicio, pero para todos. O servicios públicos de calidad, que ahora mismo no tenemos el personal, y fíjense lo que estoy diciendo del presupuesto, prácticamente hay muy poco dinero para inversión, porcentualmente comparado con el capítulo 1 y con los servicios. Entonces tenemos que hacer que esos servicios sean más eficientes, y se hace con control, con fiscalización, con auditoría. Creo que esa apuesta, esa deuda la tenemos. Otra pregunta por aquí tenemos. Bueno, está siendo divertido. Hola. Vale, venga. ¿Qué tal? Hola. Mi pregunta va porque con lo que me has expuesto aquí, ¿cuál es el futuro económico, o sea, de los portuenses, en qué vamos a trabajar dentro de esa nueva ciudad? ¿Qué economía va a generar eso? Vale. Yo no quiero
inventar la pólvora, ni mucho menos. O sea, creo que el futuro de la ciudad tiene que seguir pasando por el turismo. O sea, somos un municipio eminentemente turístico que vivimos casi exclusivamente del turismo y de quienes nos visitan, y tenemos que seguir viviendo ahí. O sea, el empleo tiene que seguir estando relacionado con el turismo. Eso no quita que tenemos que reflexionar nuestro modelo turístico y nuestro modelo de ingresos. Seguramente, con todo esto de las infraestructuras verdes, de los espacios, habrá más nichos de empleo, no solo para reforestar, o sea, de mano de obra, sino también de repensar pues, las rutas guiadas, o sea, toda esa investigación alrededor del paisaje. O sea, tenemos que redefinir. Teníamos en el área de empleo, Susan, un proyecto súper bonito, súper ambicioso, que era un plan de empleo para formar a 15 personas en empleo verde, o sea, para formarlos en infraestructuras en energía fotovoltaica, en renaturalización de espacios, en todo ese empleo verde que al final no nos salió, no nos lo aprobó el Gobierno de Canarias, pero tenemos un proyecto precioso que puede ser ese proyecto experimental que nos marque un poquito la hoja de ruta de cómo tenemos que ir hacia el futuro, qué tipo de empleos crear y de diversificar, que también lo tenemos en el programa, que Susan lo ha advertido muchas veces, diversificar esa oferta formativa que tenemos en el municipio, que siempre estamos con los mismos cursos de restauración, de hoteles, de comercio, etcétera. Tenemos que diversificar esa oferta formativa para que poder también tener un empleo de otra índole y de otra calidad también. Pero seguir viviendo, está claro que nuestra fuente de ingresos es el turismo, el comercio, pero de otra manera, ¿no? Por ejemplo, todo esto de soberanía alimentaria, ¿no? Todo este recurso que tenemos en el municipio de suelo rústico, suelo de protección agraria, tenemos que explotarlo, porque no solo explotar el suelo, sino es los comedores escolares, por ejemplo, que puedan tener los comedores propios en los centros, tener comida producida en el mismo huertos escolares. El huerto escolar de San Antonio, esta mañana le sacaba una foto porque tiene unas lechugas espectaculares. O sea, seguir trabajando esa riqueza que tiene la tierra, que tenemos, como dije antes, alrededor del 20-25% de suelo de protección agraria en el municipio. Pues tenemos que combinar, diversificar ese empleo para que sea de más calidad. De hecho, relacionado con eso, ya tenemos un espacio como es la playa de Martianes, que no es quizás el mejor lugar, pero que gracias a otras actividades que se desarrollan sí, genera empleo. Ocio al aire libre, el tema del surf, el tema del parapente. Amílcar, venga. Ah, perdón, Sí. No quieren ir a ver el fútbol, ¿no? Ahora Esto sí. es más interesante que el No, fútbol. ¿Y tanto? Es interesante, yo llevo muchos años siguiendo este tipo de urbanismo, este tipo de ciudades. Francis es solamente tenemos que ver lo que se está haciendo en Europa y decir lo que se está haciendo en Europa para que entiendan lo que significa una ciudad de este tipo, ¿no? El vídeo que compartiste hace poco, ¿no? Sí. De renaturalización. Lo que te compartí y sobre todo lo que se está haciendo en Holanda, en Francia. Y si ponemos esos ejemplos lo entendemos mucho mejor. En Berlín, Rotterdam. ¿Cómo es capaz eso que tú decías de la carretera que pasaba o la calle que pasaba por el barranco Tafuriaste, ¿no? Cómo Rotterdam son capaces de quitar una carretera y volver a recuperar el canal y cómo esa ciudad ha crecido en calidad de vida, ¿no? Solamente por volver otra vez a poner verde esos corredores verdes que estamos hablando, ¿no? Tenemos que tender por ahí o realmente no tenemos futuro, es decir, o hacemos eso o no tenemos futuro. Tú hablabas antes también de crear zonas verdes y bosques. No te olvides también que hay una solución que son los bosques comestibles. Aquí tenemos una persona que vive en el puerto, aunque es de la Perdoma, pero que es un especialista en América que está haciendo ese tipo de cosas y ha hecho uno en Adeje. Que a lo mejor valía la pena de hablar con él y decirle, bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Porque es un especialista en este tipo de cosas. Súper interesante. O sea, no solamente creas el bosque, no solamente introduces la fauna, los insectos, los bichos y la naturaleza otra vez, sino que ese bosque sirve para dar de comer también, ¿no? Total. Y luego la pregunta más enclenque, ¿qué va a pasar con el saneamiento, ¿no? No has hablado de él. Yo creo que el saneamiento es fundamental en una ciudad. Es decir, la recuperación de la costa, la recuperación del problema de las aguas y sobre todo el problema que ya tiene que, por ley en el ayuntamiento, ya tienen que obligar a que la gente se conecte a la red de saneamiento. Sí. O sea, no podemos hacer una ciudad nueva, calles nuevas, saneamiento nuevo, instalaciones nuevas,
y dejar que las casas no estén conectadas al saneamiento. Sí, en todas las obras que hemos iniciado, recuerdo calle San Juan, pues, ahora en calle Tegueste, hemos hecho una campaña de información para que la gente se conecte, para que las viviendas se conecten. A veces, desgraciadamente, no tienen el dinero para conectarse en ese momento, pero hemos dejado las canalizaciones, los invernales preparados para que se puedan conectar. Nosotros llevamos en el programa una ayuda, una subvención, igual que preguntaba el otro día Eduardo, por el tema del amianto, que ahora hay una obligación también de Europa de quitar el amianto, no solo de los espacios públicos, sino de los privados. Tenemos que ayudar a las personas que no tienen económicamente ingresos para poder conectarse, pero creo que no lo estamos, o sea, hemos avanzado en estos 4 años con este proyecto de canalización de la calle Nueva, pero sobre todo con el que tenemos con el Ministerio, desde el Barranco Tafuriaste, hasta Playa Martianes, con ese macroproyecto de 13 millones de euros del Ministerio que va a solucionar muchos problemas, y estamos aprovechando también para conectarse algunos hasta hoteles, ¿no? Y después el proyecto de la depuradora de Punta Brava. Ya hemos conveniado con el Cabildo, no solo en la redacción del proyecto, sino en la ejecución. El proyecto está ahora mismo en el área de urbanismo, el proyecto de ampliación. Es casi una depuradora nueva, que claro, estamos conectando y necesitamos que se conecte más gente, y estamos conectando con estos proyectos que te digo. Pero si después el bombeo que va a la depuradora de Punta Brava no lo soporta, estamos ya a unos niveles muy altos de capacidad de esa depuradora. Pues este proyecto tiene que dar cabida a toda esta demanda que va a venir ahora con el saneamiento. Pero no somos de los peores municipios, ¿eh? No hay que ser conformistas, hay que seguir trabajando. Con la obra de la piscina obligamos a dos residenciales muy grandes que estaban vertiendo al mar por debajo de la piscina. Obligamos a un hotel que estaba llenando su piscina con una tubería de amianto que pasaba por debajo de la piscina y cogía agua del mar para llenar su piscina, y no en primera línea. O sea, se han hecho muchas cosas en muchos años sin esa conciencia ambiental que tenemos ahora mismo, pero que hemos hecho cosas, pero que sí, que queda un reto. Sobre todo la ampliación también de la depuradora para que pueda soportar todo este incremento de aguas residuales, ¿no? Pero también con la renaturalización se abre también un nuevo reto con la renaturalización natural de las aguas residuales, ¿no? Con ese reaprovechamiento también de las aguas. Amílcar. Vale. Que es sobre, buenas tardes, que es sobre la red de saneamiento, ¿no? ¿Cuál es el estado en líneas generales de la red de saneamiento hoy en el Puerto de la Cruz? Que nos hable del ciclo integral del agua, que es una necesidad tanto para el Puerto de la Cruz como para el resto del valle, las mejoras que necesita, ¿no?, la red de saneamiento, y a ver si pueden impulsar el Museo del Agua en el Pozo de la Viuda Machado, que es uno de los patrimonios industriales más importantes de Canarias, del agua. El que no lo conoce debería conocerlo porque es espectacular. Está cerrado, la verdad que sí. Tenemos precisamente hemos hecho, no sé si has venido alguna, Amílcar, 3 rutas del agua con Jaime Coello, donde nos ha explicado toda la evolución histórica del agua en el municipio, la importancia del agua, que hemos acabado precisamente en lo que debe ser en ese futuro Museo del Agua. Y de acuerdo contigo, o sea, con la misma respuesta que daba antes, pero importante también importantísimo involucrar directamente, porque ahora el Cabildo se ha involucrado en la redacción y en la ejecución de la obra de la ampliación de la depuradora, pero también involucrar a los municipios de La Orotava y de Los Realejos que sus aguas residuales vienen a parar al puerto, ¿no? Ahí hay que hacer trabajo comarcal con los otros municipios para poder tener una solución definitiva, ¿no? Pero creo que se ha avanzado pero que sigue siendo un reto, ¿no? Bueno, yo creo que esto ha sido un éxito. Yo al principio dije, a lo mejor nadie pregunta, pero esta es la parte interesante, ¿no? Él ha expuesto el modelo de ciudad, pero ustedes a esas cosas que nos han comentado. Exacto. Lo han mejorado. Yo creo que salimos todos y todas con una idea bastante grande de lo que propone la Asamblea Ciudadana Portuense para otros 4 años de futuro. Y no sé si tienen alguna preguntita más o si damos ya por cerrado con éxito esta reunión con el candidato David Hernández a la alcaldía del Puerto de la Cruz. Así que muchas gracias. Gracias a los participantes. Creemos en el puerto y lo creemos crear contigo. Y gracias a ti, David.
Tranquilo. Están los candidatos. Los candidatos de la Asamblea se fueron. Aquí Gracias. tenemos muchas caras todavía. Pues nada, Pues muchas nada. gracias. Buena tarde a todos y a todas. Y nada, en breve será el próximo alcalde del Puerto de la Cruz.